Y hoy vamos a hablar, Fer, sobre Cardonel. Utilizar estas herramientas que nos provee la espiritualidad ignaciana para dar a conocer a muchos una forma diferente de ver la vida. Pudiéramos decir que esa introspección es lo que se conoce con el nombre del mapa de vida. De aquella famosa cueva donde Ignacio pasó 9 meses y donde escribió y redactó sus ejercicios espirituales. en el taller de Cardoner lo que hacemos es una mirada de nuestra vida, de nuestra historia. Al final de los ejercicios, nada ha cambiado en el mundo. Solo tu actitud ha cambiado. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, si alguna vez te has preguntado cómo puedes mirar tu historia con otros ojos, si esto es así, este programa es para ti. Hoy tenemos un programa muy especial. Hola, Fer. Hola, Carolina. ¿Cómo va todo? Muy bien. Qué bueno. Así es, pues en el día de hoy nos acompaña un amigo muy querido, es Antonio de Jesús Rodríguez. Y bueno, él se definió como un amante de la espiritualidad ignaciana. Y qué bueno que tenerte aquí, Antonio. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias. A mí me encantan estos invitados que uno desde la primera vez le dicen que sí. Él me dijo, lo voy a pensar, pero lo pensó rapidísimo y me dijo, ya lo pensé, voy. Entonces, para mí, de verdad, muchísimas gracias. De nada. Te asustaste un poco cuando te dije Sí. que era la primera vez que iba a estar aquí. Pero que no te preocuparas, que no me iba a arrepentir. No, Bueno, exactamente. buenísimo. Y la idea es como lo hacemos así, tipo una conversación tranquilo, para que todo sea fluido. Además, nosotros sabemos que tú eres experto en un tema y por eso te quisimos traer para acá, para que las personas puedan conocer sobre este tema. Y hoy vamos a hablar, Fer, Sobre Cardonel. el Cardoner. Y lo que implica todo lo que es el Cardonel. Bueno, y yo creo que, pero antes de entrar en materia, hablemos un poquito de quién es Antonio, porque Claro que sí. yo creo que es importante por lo menos conocer un poquito de tu historia, Antonio. Y obviamente cómo cae después en este tema de talleres de Cardonel. Soy un laico, me defino como un laico ignaciano, porque sigo la espiritualidad ignaciana desde hace muchos años. Estoy casado, 2 hijos, uno está en el cielo, otro está con nosotros y nos ha regalado 2 nietas. Y he dedicado la mayor parte de mis últimos 25 años a disponer los dones y talentos que Dios me ha regalado al servicio de los demás. Y una forma de hacerlo ha sido a través de la espiritualidad ignaciana. Y de una forma u otra, utilizar estas herramientas que nos provee la espiritualidad ignaciana para dar a conocer a muchos una forma diferente de ver la vida. Exactamente. Y suena como muy fácil, una forma diferente de ver la vida. Sí, porque cuando tú terminas de hacer una experiencia de los ejercicios espirituales y has tenido un verdadero encuentro con el Señor, tu vida cambia. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado y ves el mundo con otra actitud. Así es. Y por esa razón, todo ha cambiado. Sí. Si cambia desde la perspectiva propia, pues entonces ya Claro. todo empieza a verse diferente. Sí. Y específicamente queremos como hablar del taller Cardoner, y pudiéramos empezar como por ahí, como Sí. que, ¿por qué se llama así? ¿Cuál sería, por qué le damos ese nombre? Cardoner es un río que corre por debajo de aquella famosa cueva donde Ignacio pasó 9 meses y donde escribió y redactó sus ejercicios espirituales. Y un día, la cueva está como a unos 200 metros, 100 metros del río. Y dice la autobiografía que el río iba hondo, no era porque tenía mucha agua, sino porque estaba muy lejos de él. Y él sintió que en ese momento
él sintió una experiencia de Dios tan grande y tan profunda que nada después en su vida se puede comparar con lo que él hizo. Y por eso él se llama la experiencia, o sea, la ilustración del Cardoner, lo que Ignacio vivió, es lo que tratamos de llevar a los demás a través del taller Cardoner. Ya, ok, de ahí el nombre entonces. De Exactamente. que esa experiencia que San Ignacio Vivió. podamos provocar que todos la podamos vivir igual. Exactamente. O sea, una experiencia profunda. Bastante profunda. Y de transformación, ¿verdad? Totalmente. O sea, San Ignacio fue un antes y un después de Cardonel, o sea, o de Cardonel o de su experiencia No, ahí en Cardonel. más bien de porque su realmente- experiencia. Él pasó 9 meses en la cueva de Manresa, ahí escribió sus ejercicios espirituales. Y una cosa curiosa que creo que pocas personas pueden saber, que lo último que él escribió de sus ejercicios, que son bastante largos, fue el principio y fundamento. Él no inició sus ejercicios No sabiendo inició. la intención que tenía, sino la intención de los ejercicios vino después que él tuvo toda esa iluminación del Espíritu Santo. Hay una frase muy hermosa de Ignacio que decía, Ignacio sabiamente ignorante, se dejaba guiar por el Espíritu. Y el Espíritu lo guiaba como un maestro de escuela Sí. lleva a un niño. O sea que la docilidad de Ignacio para reconocer la presencia de Dios en su vida fue sumamente clara, importante. Y lo que intentamos con Cardoner es hacer que esa experiencia que Ignacio vivió, plasmada en los ejercicios espirituales, pueda ser llevada a la vida de otros, de los demás, para que puedan reconocer de una manera muy fehaciente, podemos decir, el paso de Dios en sus vidas, que es lo importante. Donde tú sientes que Dios te ha llamado, tú has vivido una cantidad de experiencias probablemente que ni siquiera te has dado cuenta de que Dios ha estado contigo. Decía Teilhard de Chardin que Dios actúa en el presente, pero normalmente tú lo reconoces en el pasado. Sí. Dios estuvo conmigo, pero cuando te sucede, no lo haces, no te das cuenta. Y a través de este taller, lo que buscamos es que la persona que lo realiza haga lo que lo he llamado un viaje fantástico. Había una vez una película de hace muchos años en la cual se llamaba Viaje Fantástico. Se minimizaba un submarino y un doctor para lo introdujeron en el torrente sanguíneo de un individuo para ir a operar una válvula que no se podía hacer de otra manera. El Cardoner te lleva a hacer ese viaje de introspección hacia ti, fundamentado en la autobiografía de Ignacio. Pudiéramos decir que esa introspección es lo que se conoce con el nombre del mapa de vida. O eso te ayuda como herramienta aparte de esa introspección. Cuando tú inicias, el taller tiene varias etapas. Tiene una dinámica de presentación. Presentamos La vida de Ignacio, una película bastante vieja de 1952, pero que para mí es excelente y es la mejor. Aún sobre la de las Filipinas que se hizo hace unos cuantos años. Porque muestra toda la historia de Ignacio muy, muy fehacientemente. Y llama hasta la atención por las técnicas que se usaron, por lo vieja que es la película, 1952 creo que fue. Presentamos la vida de Ignacio, luego hacemos hay una dinámica de presentación que es muy interesante porque desde la entrada te hace pensar en quién eres tú, qué tú has hecho, qué ha sido de tu vida. Y luego a través de la lectura de la autobiografía de Ignacio, la persona puede ir, como dije, introspectivamente, asociando lo que Ignacio vivió y cómo eso puedo yo hacerlo reflejar en mi vida. Por ejemplo, la autobiografía empieza hasta los 26 años. Ignacio fue una persona dedicada a las armas, a la galantería y a ser un caballero. Sí. Y luego
esa vida, la experiencia de Pamplona cuando recibió el balazo entre las piernas, lo llevó a una convalecencia de muchos meses, y en ese momento él empezó a recapacitar, a pensar si lo que él estaba haciendo era bueno o era malo. Y empezó a hacer un análisis de esa naturaleza, escribiendo en un cuaderno: esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y todo ese proceso de discernimiento, que es de lo cual Ignacio es el maestro más importante del discernimiento, nos llevó y nos muestra el camino para discernir, fue dándose cuenta de la presencia de Dios en su vida. Sí, de cómo fue apareciendo en diferentes momentos en su etapa. Exactamente. O sea que en el taller de Cardoner lo que hacemos es una mirada de nuestra vida, de nuestra historia. O sea, vamos al pasado. Exactamente. La idea de Cardoner es que tú puedas ver introspectivamente, me gusta esa palabra porque es hacia tu interior, es un viaje hacia ti mismo. Hay no sé cómo llamarle, pero en el libro de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo, él le dice al burro: no corras, donde tienes que llegar es a ti mismo. Exacto. O sea no hay que ir a ningún lado. El viaje es hacia ti. Sí. Y la idea es que leyendo la autobiografía de Ignacio, tú puedas ir asociándola de alguna manera u otra a tu propia vida. Y la idea es precisamente tratar de reconocer en qué momento Dios ha estado presente en tu vida, cómo te ha tratado, qué te ha pedido. Y es un proceso que culmina con lo que tú mencionabas de la historia de vida, porque en el inicio del taller se le da un cuadernillo a los participantes que se llama una bitácora. La bitácora es un cuadernillo que se llevaba bajo el timón de los barcos de aquella época para anotar todo lo que sucedía durante la travesía del barco. Y la idea de este bitácora que los participantes van a llevar es que vayan anotando cada día, a lo largo de lo que vayan viviendo, sintiendo, las emociones, las experiencias que vayan sintiendo a lo largo de la lectura de la autobiografía y a lo largo del taller y sus diferentes momentos que tiene, qué han sentido, cómo lo han vivido, como decía, bueno, lo que llevó a Ignacio a esa reflexión interior fue el bombazo que se le vio en Pamplona. Que lo sentó. O lo acostó. Lo acostó. Bien. Y una de las preguntas que tú te haces desde el inicio es: ¿cuál ha sido mi bombazo? ¿Cuál ha sido mi hasta los 26 años? ¿Hasta cuándo yo viví y pude seguir viviendo esta vida que estoy haciendo? Sin tener en cuenta lo que cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante en la economía de la salvación. Y si tú no haces el tuyo, Sí. eso se queda sin hacer. Claro. O sea que tenemos que ser responsables de aquello que se nos pide, que Dios nos pide, para que ayudemos a completar el trabajo del reino que Jesús vino a poner en nuestras manos y que nos pide su conversión, nos pide nuestra colaboración. Claro, el granito de arena que le toca a cada quien, que cada quien haga lo suyo. Entonces es te lleva por tu historia. Estamos tratando de ubicar como esos momentos donde Dios ha estado presente o esos momentos importantes que he tenido en la vida y cómo identificar que Dios ha estado conmigo. Y cómo esos te han afectado a ti también. Claro. Pues esto es un taller que también te ayuda con la sanación. Claro que sí, porque en el momento que tú descubras que son aquellas cosas que tú tienes o haces o has estado haciendo, que no te hacen ningún bien, ni te hacen absolutamente nada a ti, tú puedes tratar de deshacerte de ellas. Entonces, ¿hay una relación directa entre ese taller y el discernimiento espiritual ignaciano? Claro, porque es el taller, la idea del taller es iluminarte interiormente
para que tú puedas discernir el camino al cual Dios te llama a colaborar con su proyecto. Esa es la intención básica. Porque con ese cuadernillo donde tú has ido anotando todas tus emociones y sentimientos que has vivido a lo largo del, a lo largo del taller, es con lo que tú vas a construir lo que te llamamos el mapa de vida. Okay. El mapa de vida es una hoja en la cual tú vas a formular, a plasmar a través de unas pegatinas muy llamativas, las diferentes vivencias que tú has tenido de Dios a lo largo de tu vida. Y al final de tú hacer ese mapa de vida, la última pregunta o el último motivo podría ser: ahora que yo he descubierto lo que he hecho, lo que ha sido Dios en mi vida, cómo me he formado, cómo me he comportado, cómo he respondido, ¿cuál va a ser mi forma de vivir de ahora en adelante? Ya. Con lo que veo ahí. Con lo que veo. Con lo que hizo Ignacio, reflectiéndolo en mi vida personal. Uh-huh. Esto entonces es más o menos, pudiéramos hacerle el símil como que es un rompecabezas que viene, como vienen en la cajita y adelante está la imagen, pero esta vino en blanco. Entonces, hasta que no armamos este rompecabezas, es que no podemos ver cómo ha sido mi vida, cómo ha estado Dios presente, qué estoy haciendo para Dios, ¿verdad? Y conectar eso con lo que Él quiere que yo haga para Él. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Y qué tiempo dura más o menos este taller? O sea, ¿en qué tiempo podemos hacer una introspección así tan detallada? Bueno, hay varias formas. En principio el taller se hace en un fin de semana de 3 días, Okay. de tiempo completo. ¿En silencio es? No es en silencio. Okay. No es un retiro espiritual, es un taller. Y lo importante también es compartir, porque durante todo el proceso se comparten experiencias de todos los participantes. Uh-huh. Y lo que sea, las cosas que yo he oído aquí, que yo he oído en esos talleres, es una cosa impresionante. Cómo la persona se sinceriza consigo mismo y con los demás. Sí. Sin tener ninguna vergüenza de decir qué ha pasado. Eso pudo ser un punto donde realmente nos llegamos a conocer realmente. Exactamente. A nosotros mismos. Sí, importante. Claro. ¿Te ibas a preguntar algo? Bueno, me quedé en el tema de cómo San Ignacio, después de Cardonel, y recuerdo esta frase de los 500 años cuando tuvimos a ver todas las cosas nuevas en Cristo. ¿Qué relación hay entre eso y Cardonel? O sea, ¿cómo hoy en día me relaciono yo esa frase que vivió San Ignacio de ver una nueva experiencia al mundo? O sea, él veía el mundo de un modo distinto. Hay una versión, los ejercicios espirituales de Ignacio tiene varias modalidades. Uh-huh. Una de ellas es ejercicio de la vida corriente, uh-huh, que duran 6 meses, con una reunión semanal con un acompañante, que cada semana te juntas con él y eso. Y hay un manual que es el que más me ha gustado siempre, de un jesuita venezolano que se llama Ignacio Huarte, y dice al final de los ejercicios, algo que mencioné anteriormente: al final de los ejercicios nada ha cambiado en el mundo, solo tu actitud ha cambiado, uh-huh, y por eso todo ha cambiado. Uh-huh. El momento que tu vida se siente transformada, comparándola o haciendo esa introspección con la vida de Ignacio, tú te vas dando cuenta de cómo tú puedes ahora ver las cosas de una manera diferente. Y por eso es la frase de aquello de los 500 años de Ignacio, que decía poder ver todas las cosas nuevas. Porque con la nueva actitud que tú tienes para ver al mundo, para ver a los demás, uh-huh, para ver a tus compañeros, uh-huh, para ver a aquellos menos o más necesitados de ti, o menos atendidos, es totalmente diferente. Y por eso todo tu mundo ha cambiado. Claro, y como yo lo estoy pensando, y como digo, bueno, para el final el resultado puede ser que al ver tu vida y poder identificar cómo Dios ha estado presente en diferentes momentos,
lo que te queda es ese sabor y ese corazón lleno de agradecimiento, Totalmente. que es lo que hace que entonces tú veas la vida de una forma diferente. Ah, bueno. No, buenísimo. y yo creo que lo importante de todo esto es ver cómo eso actúa en uno, en la vida tuya, en tu forma y el cambio. Y por ahí va mi pregunta, Antonio. ¿Cómo Cardoner cambia tu vida? O sea, ¿qué empezaste a ver diferente que no lo veías antes, luego que hiciste este taller? Y bueno, y eso también que nos sirva de inspiración para aquellos que no lo han tomado, pues... En realidad, mi vida se vio transformada luego de una experiencia de ejercicios espirituales en la vida corriente. No del taller Cardoner. El taller Cardoner es un arma para aquellos que no conocen, ni siquiera han oído hablar de San Ignacio. O sea que yo... Esa es mi pregunta. Que si era punto. recomendable hacer ejercicios antes o si podía ir alguien que no haya tenido ninguna puede ir, experiencia. cualquiera puede ir, porque va a ser una vivencia espiritual muy importante para cada uno de ellos. Pero mi experiencia nace de una vivencia de los ejercicios en la vida corriente, donde yo sinceramente sentí haber tenido un verdadero encuentro con Dios, con el Señor. Okay. Que el Señor me llamaba a tal extremo que luego de, eso fue en el 98, que a raíz de la muerte de mi hija, que no puedo dejar de mencionarlo, porque ese fue el detonante que me llevó a mí a la conversión. Y cuando ella muere, por ponerlo en pocas palabras, nacen dos vidas. Ella la vida eterna y yo la vida del Señor. ¿No? Qué bonito verlo así. No, y le doy gracias. Lloraba mucho cuando me acordaba de ella al principio que murió, pero ahora la veo con alegría porque donde está me está ayudando y me sigue apoyando y nos sigue apoyando a nosotros y a muchos. O sea que hace tanto tiempo que ya tú estás en el mundo de San Ignacio, ejercicios espirituales y todo eso. Sí, bastante. Y haciendo taller de Cardoner, ¿qué tiempo tienes? El taller, el Cardoner fue una experiencia que se inició en el Ministerio de Espiritualidad de Ecuador para ayudar a aquellas personas que trabajaban en las obras de la Compañía de Jesús, a los colaboradores de la Compañía de Jesús. Y al decir colaboradores, me acuerdo de algo que dijo el padre Alfonso Nicolás, un predecesor general de la compañía que murió hace unos años. Porque mucha gente dice y piensa que nosotros somos colaboradores de los jesuitas. Nosotros somos colaboradores con los jesuitas del proyecto de Dios. Claro, de la compañía de Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Nosotros no trabajamos para los jesuitas, trabajamos por el reino. Claro. Y esa es la idea como que debo tener. Hemos visto así. Y como digo, esa experiencia de ese encuentro con el Señor me llevó a cambiar radicalmente mi vida. Al extremo de que, no sé si voy a decir esto, pero no importa. Me llevó a renunciar de mi trabajo, dejar una carrera bancaria muy bien remunerada en ese momento y dedicarme desde ese momento a poner al servicio de aquellas instituciones sin fines de lucro que necesitaban de la ayuda de alguien que pudiera darles una mano. O sea, poner los talentos y dones, muchos o pocos, que he recibido al servicio de los demás. Y a partir de ese momento, esto estamos hablando de 1900, mi hija murió en el 98, en el 2003, luego de un periodo bastante largo de discernimiento, yo decido tomar la decisión y nunca me he arrepentido. Muy bien, claro. Y eso realmente como encontrar, lo que llamamos hoy encontrar el propósito. De tu o vida, sea, exactamente. Claro que sí. Qué bueno, excelente. Pero ahí llegas con los ejercicios. Pero Cardoner pudiera también darle como esa línea a algunas personas, conectar puede ser con el detonante que te lleve a ti a ver que si lo que tú estás haciendo ahora vale la pena seguirlo haciendo. Si tienes que cambiar. Y si no haces ninguna de las dos cosas, te va a ayudar a ordenar tu vida. Exacto. Sí. Claro, claro. Eso es lo importante. Es una mirada a cómo voy. Hoy vivimos tan rápido
Y llegó el otro día, y llegó el otro día, y llegó el fin de semana, y vuelve otra vez la semana, y ya se acabó el mes, y por ahí viene Navidad. Yo fui ayer con Fernando a una tienda y ya vimos que hay Navidad colocada ahí. Entonces vivimos como tan rápido, y esto es una oportunidad tremenda para uno poder conectarse consigo mismo, con Dios, y poder identificar cómo ha sido tu vida, que no te pase de largo tan rápido. No. Es importante que no te pase de largo, porque es mucho lo que tú puedes hacer por el reino y por los demás. O sea, que es importantísimo que tú saques un momento de tu tiempo, de tu vida, para encontrarte, para ver, porque lo puedes ver, lo puedes plasmar, y en ese mapa de vida final que tú presentes al final del Cardoner, tú vas a ir poder viendo cada uno desde tu nacimiento, tus padres, lo que ha sido tu vida, tu escuela, tus compañeros. Y vas a ir viendo en cada momento cómo Dios ha actuado y te ha ayudado a actuar en tu vida. Eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. No, creo que no. Qué bueno, qué bueno. Entonces, haciendo el taller Cardoner, tienes más, te pregunté cómo... ¿Qué tiempo? Esto empezó La primera vez que yo oí hablar de Cardoner fue en Perú, en un encuentro de colaboración de las provincias que forman la Conferencia de Provinciales de América Latina, la CEPAL. Ya se venía haciendo desde hace unos años en Ecuador. Y para fines de que los colaboradores de la Compañía de Jesús también pudieran formarse de esa manera y conocer algo más de Ignacio, conocer más de la compañía, conocer el futuro que depara la espiritualidad ignaciana, vamos a decir. Se ideó este taller y lo adoptamos aquí inmediatamente. Fue en el 2016 o 2014, por ahí en Perú. Y a partir de ese momento yo he impartido o he facilitado más bien no sé cuántos talleres de Cardoner, de verdad, sinceramente lo digo. Y de hecho, y me llena como de orgullo decirlo, durante la pandemia hicimos 3 talleres a nivel latinoamericano. Virtual, me imagino. Virtual. Totalmente virtual. Y tú me preguntabas sobre la duración. Bueno, el normal son 3 meses, 3 días internos en un sitio cerrado, tranquilo, y sin celulares y como tú quieras hacer eso, pero se puede hablar. Pero también está esa forma virtual que lo hicimos durante la pandemia, que nos tomó 3 meses. Hacíamos sesiones cada 21 días. Y cada 21 días, y luego nos reuníamos al final de esos 21 días para ver cómo le había ido a las personas. Una parte que se me olvidó mencionar al principio sobre lo que puedes ver, lo que se encuentra durante el taller, es el hecho de que hay un momento en que tenemos que indagar sobre la época y los personajes que vivieron durante la vida de Ignacio. Es muy importante ver que Ignacio nació en el 91, un año antes del descubrimiento de América, pero también nace en ese periodo donde, ¿quiénes fueron los conocidos de esa época? Martín Lutero, Zwinglio, Erasmo de Rotterdam, en fin, una serie de personas. O sea, era un mundo convulso. El Renacimiento, el hombre de Vitruvio, Miguel Ángel, Da Vinci. O sea, era un mundo convulso en ese momento, y sin embargo Ignacio fue capaz de centrar su vida alrededor de algo que él encontró en esa cueva Manresa, donde duró 9 meses viviendo, donde redactó sus ejercicios, que para mí es el mayor legado que Ignacio ha dado al mundo, los ejercicios espirituales. Uh-huh. Ejercicios que han ayudado a millones de personas a encontrar lo que yo siempre he dicho, a tener un encuentro con Dios real y verdadero. Y directico, yo con Dios y Dios conmigo. no hay nadie en el medio. No. Buenísimo. ¿No? Y la verdad es que esa es la mejor experiencia que tú puedas vivir, ese encuentro. Porque a partir de ahí definitivamente las cosas no van a ser nunca iguales. Pues digo, es un cambio de actitud ante la vida.
Y por eso tú, como vuelvo y repito, tú puedes ver la vida con los ojos diferentes. Claro. Y verlo todo nuevo. En Dios y para Dios. Y me imagino que esto, Antonio, taller que tuve la oportunidad de hacer, lo hice bajo una modalidad distinta, porque nosotros lo hicimos fines de semana, creo que fueron 4 fines de semana o 3 fines de semana, Sí. corridos, que también es una modalidad, para mí fue interesante, porque también vivimos nuestra experiencia teniendo una semana para poder analizar todo lo vivido en cada uno de esos días que estuvimos, creo que fueron sábados, si mal no recuerdo. Este taller va dirigido a personas adultas, jóvenes, En realidad no hay... porque fue diseñado, como tú dijiste en un principio, para los colaboradores en la misión. Y entiendo que una serie de talleres, que Cardonera es uno de ellos, que apoyan esos como para motivar a estos colaboradores en la misión a que sepan cuál es el objetivo por el cual van a estar en la misión. Exactamente. Entonces, Es así. pudiéramos decir que esto sale fuera de ese esquema, pero está dedicado también al público en general, jóvenes. Totalmente. Cualquiera que esté interesado en conocer o reconocer su vida a través de esta introspección que yo le llamo, que es posible a través de la lectura de los numerales de la autobiografía de Ignacio, y al leerla ir haciéndote esas mismas preguntas que Ignacio se hizo en su momento, Claro. o que también tú te puedes hacer, que lo he dicho un par de veces ya. ¿Cuál fue mi hasta en esta vida? ¿Hasta qué momento yo Como estuve dice, haciendo? el aha moment, que dice la gente, que uno tener como de reaccionar. ¿Qué me hace un ¿Y antes cuál y fue después? el bombazo que me hizo a mí? Claro. Por ejemplo, mi bombazo, como lo acabo de mencionar, fue la muerte de mi hija. Eso me llamó, me llevó me transformó, me llevó de un sitio a otro, y hasta que yo no tuve ese encuentro y encontré un camino, un derrotero nuevo para mi vida, no estuve satisfecho, y cuando lo hice, Ya ahí te quedas. Y ahí te quedaste, claro. ¿para qué me voy a ir a otro No. sitio? Como le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Qué bonito. Así mismo. Bueno, Carola, yo creo que Antes de despedirnos, espérate. casi, yo quiero- casi. tengo Entonces, todavía. casi. Sí, como que si alguien quisiera poder hacer el taller, ¿qué opciones tiene? Yo sé que en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad, dentro de las actividades que hay para el año, creo que hay una entrega, pero ¿dónde más pudiera una persona? Ahora mismo, y iniciando de nuevo este año por la pandemia y todo lo que vino posterior después, y los cambios, la nueva provincia de la Compañía de Jesús, todo eso consumió mucho tiempo. Los nuevos miembros de la provincia del Caribe consumió mucho tiempo. Estamos retomando de nuevo y estamos empezando con como la idea inicial, con los colaboradores de las obras de Compañía de Jesús. Okay. Acabamos de hacer uno en el Belarmino de Santiago, que no pude participar por razones personales. Y ahora en septiembre vamos a tener otro en la frontera para las obras de Jabón, para las obras de la frontera. Ah, buenísimo. Pero nada, cualquier organización laical, eclesial, de cualquier naturaleza, que se vea motivado o invitado al ver este programa, puede comunicarse con nosotros, y sería fabuloso poder hacerlo para cualquiera que lo pida. Bueno, pues dejaremos entonces aquí abajo en el cintillo, pues, las informaciones de contacto para que cualquier cosa pues se comuniquen con ustedes y puedan coordinar en un futuro un taller. Inclusive yo pienso que para las empresas que están abocadas ya a mirar el bienestar y a crear ambientes de bienestar para sus colaboradores, esto pudiera ser una opción formidable. También. Sí, también. así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Antonio, viste, yo te dije que todo iba a pasar muy rápido, que Muy iba a ser rápido. muy fluido. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Te sentiste bien? Gracias a Dios y a ustedes. O sea, que ya podemos ir coordinando el próximo, entonces. Cuando tú quieras. Qué bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Spotify, en nuestro canal de YouTube y en nuestra señal TV. Bye, nos vemos en la próxima. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria.
y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.